El capitán James Hawkins se despertó a las 4 de la madrugada por el grito del vigía y comprendió que su vida se dividiría en un antes y un después de ese momento. Llevaba 23 años trabajando como ballenero. Había visto tormentas que volcaban barcos como si fueran juguetes. Había visto cachalotes del tamaño de una casa que hundían botes con un solo golpe de cola. Había visto a personas aplastadas por barbas de ballena, ahogadas en las gélidas aguas del Atlántico. Pero nunca había visto nada parecido a lo que surgió de la niebla aquella mañana de agosto de 1639 frente a las costas de la colonia de Massachusetts. La criatura medía unos 20 metros de largo, era tan gruesa como un barril de vino en su parte más ancha, de color verde oscuro con manchas marrones a lo largo del lomo. La cabeza se elevaba 1,5 metros por encima del agua, parecida a la de un caballo, pero con una enorme boca llena de dientes. Sus ojos, del tamaño de un plato, miraban directamente al barco, y había algo inteligente y evaluador en ellos. La criatura no atacó ni amenazó, simplemente nadaba en paralelo al barco ballenero, observando a las personas con la misma atención con la que ellas lo observaban a él. 15 minutos después, se sumergió y nadie lo volvió a ver ese día. Pero los 17 tripulantes juraron que lo habían visto. Y el capitán Hawkins anotó este avistamiento en el diario de a bordo, dando inicio a 3 siglos de encuentros con una criatura que, según la ciencia, no debería existir, pero que seguía apareciendo ante decenas, cientos de testigos. Soy historiador, especializado en el período colonial de Nueva Inglaterra, y trabajo en la Sociedad Histórica de Massachusetts, en Boston. Me llamo Robert Chase. Tengo 52 años y llevo 20 años estudiando documentos de los siglos XVII y XIX relacionados con la pesca marítima, las expediciones balleneras y la vida de las ciudades portuarias. En 2019 me encargaron catalogar el archivo que los descendientes de una de las familias balleneras más antiguas de Nantucket habían donado al museo. Entre los cientos de documentos, cartas y diarios de navegación, encontré una anotación que me hizo dudar de todo lo que sabía sobre los límites entre la historia documental y la mitología. Se trataba del diario de navegación del ballenero Misericordia de Dios, capitaneado por James Hawkins, con puerto de registro en Nantucket, fechado en el verano de 1639. El diario de a bordo era un libro encuadernado en cuero de unos 20 por 30 centímetros, con las páginas amarillentas pero bien conservadas, y el texto escrito con tinta negra y una caligrafía característica de las personas cultas de la época. La mayor parte de las anotaciones eran estándar: condiciones meteorológicas, coordenadas, número de ballenas capturadas, estado de la tripulación, consumo de provisiones. Pero la anotación del 23 de agosto de 1639 destacaba. Ocupaba 2 páginas completas, lo que era inusual en los concisos diarios de navegación, y el tono era inquietante, casi asustado, nada característico de los prácticos balleneros de la época. La entrada comenzaba con una descripción de las condiciones meteorológicas. La mañana del 23 de agosto era brumosa, con una visibilidad inferior a 50 metros, viento flojo del este y oleaje mínima. El barco se encontraba a unas 20 millas náuticas al noreste del Cabo Ann, cerca del puerto pesquero de Gloucester, buscando ballenas. La tripulación estaba compuesta por 17 personas. El capitán, el primer oficial, el contramaestre, el arponero, 12 marineros y un grumete. Todos eran marineros experimentados, la mayoría con más de 10 años de experiencia en el mar. A las 4:20 de la madrugada, el vigía, un marinero llamado Thomas Miller, gritó que veía algo en el agua a estribor. El capitán Hawkins subió a cubierta, tomó los prismáticos y miró en la dirección indicada. Al principio no vio nada más que niebla y olas. Entonces, la niebla se disipó por un instante y lo vio. En el agua, a unos 50 metros del barco, se movía una criatura de enorme tamaño.
Hawkins pensó al principio que era una ballena, pero la forma no era la correcta. No era la forma redondeada y maciza de un cachalote o una ballena de Groenlandia, sino larga y serpentina. La criatura se retorcía verticalmente, arriba y abajo, como una serpiente que se arrastra por el suelo, solo que en el agua. Parte de su cuerpo estaba sobre la superficie y parte bajo el agua, creando un patrón característico. Una serie de jorobas que sobresalían del agua, situadas a una distancia de 3 o 4 metros entre sí. El capitán llamó a toda la tripulación a cubierta. 17 personas se alinearon a lo largo de la borda, observando. La niebla seguía arremolinándose, a veces revelando al ser, a veces ocultándolo, pero los intervalos de visibilidad eran lo suficientemente largos como para ver los detalles. La criatura medía al menos 20 metros desde la cabeza hasta el extremo visible de la cola, quizá más, porque la parte trasera se perdía en la niebla. El grosor del cuerpo variaba, alrededor de 1 metro de diámetro en la parte media, estrechándose hacia la cabeza y la cola. El color era verde oscuro, casi negro en algunas zonas, con manchas marrones o rojizas de forma irregular a lo largo de la espalda. La piel parecía lisa, brillaba por el agua, no tenía escamas, al menos visibles desde una distancia de 50 metros. La cabeza de la criatura se elevaba periódicamente sobre el agua hasta una altura de 1,5 metros. Hawkins describió la forma de la cabeza como similar a la de un caballo o un camello, hocico alargado, ojos grandes situados a los lados. Los ojos eran oscuros, posiblemente negros o marrón oscuro, del tamaño aproximado de un plato, con un diámetro de unos 20 centímetros. Hawkins destacó especialmente la mirada de la criatura. No era vacía ni de pez, sino atenta, observadora, como si la criatura fuera consciente de la presencia de las personas y las estuviera estudiando. La boca del ser se abrió varias veces, mostrando los dientes. Los dientes eran blancos, afilados, de forma cónica, de unos 5 a 7 centímetros de largo, dispuestos en una sola fila a lo largo de los maxilares superior e inferior. Hawkins no pudo contar el número de dientes, pero señaló que eran muchos y que daban la impresión de ser los de un animal depredador, capaz de desgarrar la carne. La espalda de la criatura, cuando se inclinaba sobre el agua, mostraba algo parecido a una cresta o aleta que recorría la columna vertebral. Hawkins lo describió como una serie de pequeñas protuberancias, posiblemente espinas o placas óseas, pero no estaba seguro debido a la distancia y al movimiento del agua. La cola del ser no se veía por completo. Permanecía bajo el agua o entre la niebla, por lo que su forma y tamaño seguían siendo desconocidos. El movimiento de la criatura era suave, ondulante y vertical. No nadaba horizontalmente, como los peces, utilizando movimientos laterales de la cola, ni se sumergía verticalmente, como las ballenas. Se contoneaba hacia arriba y hacia abajo. Cada curva del cuerpo creaba una protuberancia en la superficie del agua. Luego la protuberancia se sumergía y la siguiente curva creaba una nueva protuberancia un poco más adelante. La velocidad de movimiento era moderada, aproximadamente igual a la velocidad de un barco a vela con viento flojo, alrededor de 5 nudos. La criatura se movía en paralelo al rumbo del Dios misericordioso, manteniendo una distancia de unos 50 metros. No se acercaba, no atacaba, no mostraba agresividad. Simplemente nadaba cerca, levantando la cabeza de vez en cuando y girándola hacia el barco, como si lo estuviera examinando. Hawkins anotó que tenía la clara sensación de que la criatura los observaba con la misma curiosidad con la que ellos la observaban a ella. La observación duró unos 15 minutos. La tripulación permaneció en silencio, hipnotizada, sin moverse ni hablar.
El capitán Hawkins ordenó al contramaestre que anotara la hora y todos los detalles que pudiera distinguir. Algunos marineros querían bajar el bote y acercarse más, pero el capitán lo prohibió categóricamente. Sabía que si la criatura decidía atacar, un bote pequeño con personas a bordo no tendría ninguna posibilidad. Aproximadamente a las 4:35 de la mañana, la criatura cambió repentinamente de dirección, giró hacia el océano abierto y aceleró. Las jorobas en el agua parpadearon más rápido. La criatura se alejaba. La velocidad aumentó a aproximadamente 10 nudos. Un minuto después, desapareció en la niebla y no se volvió a ver. La tripulación permaneció encubierta durante media hora más, mirando a través de la niebla, esperando que reapareciera. Pero el océano estaba vacío. Hawkins ordenó continuar con el rumbo habitual, pero señaló que los 17 hombres estaban conmocionados por lo que habían visto y no hablaron de otra cosa durante el resto del día. El capitán Hawkins terminó su anotación en el diario con las siguientes palabras, que recuerdo textualmente porque resultaban extrañas para un ballenero práctico del siglo XVII. He visto muchas maravillas de Dios en el mar. Leviatanes del tamaño de una isla, peces que vuelan sobre las olas, agua que brilla por la noche con un fuego verde. Pero nunca había visto una criatura que me mirara con tanta comprensión, con tanta inteligencia en los ojos. No era un animal, ni un pez. Era algo diferente. No sé qué ha creado el Señor en las profundidades del océano, pero hoy hemos visto una de sus creaciones secretas, y me temo que no deberíamos haberla visto. Debajo de la anotación figuraban las firmas de los 17 miembros de la tripulación que confirmaban la veracidad del avistamiento. No era solo la anotación de una persona, que pudiera atribuirse a una alucinación o a un error de percepción. Era el testimonio colectivo de marineros experimentados que habían puesto sus nombres en un documento que podía dañar su reputación. Estaba sentado en el archivo, con el diario en las manos, y sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Conocía la historia del serpiente marina de Gloucester, una de las leyendas criptozoológicas más famosas de Nueva Inglaterra. Se trataba de una criatura que, supuestamente, aparecía regularmente en las aguas de Gloucester, Massachusetts, desde principios del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Cientos de testimonios, dibujos, incluso investigaciones oficiales. Pero la comunidad científica siempre había rechazado estas pruebas como falsificaciones, identificaciones erróneas de animales conocidos o simplemente inventos de marineros borrachos. Sin embargo, el registro del capitán Hawkins databa de 1639, 180 años antes de que la historia del serpiente marina de Gloucester se hiciera famosa en los periódicos del siglo XIX. No se trataba de una imitación de una leyenda posterior ni de una copia de relatos ajenos. Era la fuente original, posiblemente el primer avistamiento documentado de un dragón marino en las costas de América. Empecé a investigar. Lo primero que hice fue comprobar la autenticidad del documento, la datación del papel, la tinta, el tipo de encuadernación, el estilo de la escritura. Todo correspondía a principios del siglo XVII. Los expertos del Laboratorio de Conservación de Documentos de la Universidad de Harvard confirmaron que el diario era auténtico, que no era una falsificación posterior. El papel tiene unos 400 años de antigüedad y la tinta es orgánica, a base de hierro y galato, característica de la época. El siguiente paso fue verificar la existencia del capitán James Hawkins y del barco Misericordia de Dios. Consulté los registros de barcos de Nantucket, conservados en diversos archivos de Massachusetts. Encontré un registro de la inscripción del barco Misericordia de Dios en 1636, cuyo propietario y capitán era James Hawkins, tipo de barco, queche con un desplazamiento de unas 50 toneladas. Destino: caza de ballenas y comercio costero.
También encontré registros sobre el propio James Hawkins en los libros de la Iglesia y los censos coloniales. Nació en 1604 en Plymouth, Inglaterra, y emigró a Nueva Inglaterra en 1628 a la edad de 24 años. Trabajó como ballenero y obtuvo la licencia de capitán en 1634. Se casó en 1638 y tuvo 4 hijos. Murió en 1672 a los 68 años por causas naturales. En la necrológica publicada en un periódico de Boston, se le describía como un capitán respetado, un comerciante honesto, un puritano devoto y un padre de familia. Todo confirmaba que James Hawkins era una persona real, que su barco existió y que su diario de navegación era auténtico. Pero, ¿qué vio en la niebla del 23 de agosto de 1639? Empecé a buscar otros testimonios de avistamientos de serpientes marinas en la misma región y en el mismo periodo de tiempo, y encontré una sorprendente cantidad de documentos que la ciencia moderna prefiere ignorar. En los archivos de la Biblioteca Pública de Boston, encontré una copia de una carta del reverendo Cotton Mather, un conocido ministro puritano y erudito, fechada en 1712. Mather le escribía a un colega en Londres describiendo diversos fenómenos naturales de Nueva Inglaterra. Entre otras cosas, mencionaba los informes de los pescadores de Gloucester sobre una gran serpiente marina de 20 brazas de largo, tan gruesa como el mástil de un barco, vista por muchas personas honradas a lo largo de los años. Cotton Mather era un científico serio, miembro de la Royal Society de Londres y autor de obras científicas sobre medicina, astronomía e historia natural. No era propenso a las supersticiones ni a la credulidad. Si consideró necesario mencionar los informes sobre la serpiente marina en una carta a un colega científico, es porque los consideraba dignos de atención. En los archivos de la Sociedad Histórica de Gloucester, encontré entradas del diario del guardián del puerto, fechadas en agosto de 1741. El guardián, un hombre llamado Edward Palmer, anotó que varias goletas pesqueras habían regresado al puerto antes de lo habitual y que las tripulaciones contaban que habían visto una monstruosa serpiente marina a unas 5 millas de la costa. La criatura se describía como de más de 15 brazas de largo, oscura, con cabeza de caballo, que se elevaba del agua en columnas. Palmer interrogó personalmente a los capitanes de los 3 barcos. Todos confirmaron el avistamiento, estaban sobrios y parecían asustados. Lo más interesante es que Palmer señaló la repetición del fenómeno. Escribió que en sus 20 años como guardián del puerto era ya el 8º informe sobre el avistamiento de una criatura similar en las aguas cercanas a Gloucester. Todos los avistamientos tuvieron lugar en los meses de verano, de junio a septiembre. Todas las descripciones eran similares. Un cuerpo largo y serpentiforme, de color oscuro, con la cabeza elevándose sobre el agua y un movimiento ondulatorio que creaba una serie de jorobas en la superficie. Elaboré una cronología de los avistamientos basándome en los documentos que pude encontrar. El panorama resultó sorprendente. La primera observación documentada data de 1639 por el capitán James Hawkins. La siguiente mención es de 1679. En las cartas del gobernador colonial de Massachusetts hay una referencia a un monstruo marino que aterroriza a los pescadores cerca de Cape Ann. En 1712 aparece una carta de Cotton Mather. En 1741 aparece un registro del guardián del puerto de Gloucester. Luego vino un periodo de testimonios más frecuentes y detallados. En agosto de 1817 hubo una serie de avistamientos que llamaron la atención no solo de los lugareños, sino también de la comunidad científica estadounidense. Encontré en los archivos de la Sociedad Linneana de Historia Natural de Nueva Inglaterra un informe detallado sobre la investigación de estos avistamientos.
En aquella época, la Sociedad era una organización científica muy respetada, entre cuyos miembros se encontraban profesores de Harvard, Yale y otras universidades. Cuando en agosto de 1817 llegaron desde Gloucester informes sobre numerosos avistamientos de serpientes marinas, la Sociedad formó una comisión para recabar los testimonios de los testigos. La comisión trabajó desde agosto hasta octubre de 1817. Entrevistó a más de 40 testigos: pescadores, capitanes de barco, trabajadores portuarios, un sacerdote, un médico, un juez, es decir, personas de diferentes posiciones sociales y niveles de educación. Los testimonios se registraron bajo juramento y los testigos firmaron las declaraciones. Leí el informe completo. Los testimonios eran sorprendentemente coherentes. Prácticamente todos describían al ser de manera similar. Una longitud de entre 15 y 30 metros, un grosor de entre 50 y 80 centímetros en la parte media del cuerpo, un color oscuro que iba del marrón oscuro al negro con manchas más claras, cabeza parecida a la de un caballo o una serpiente, ojos grandes, dientes en la boca, movimiento vertical ondulado que creaba una serie de jorobas en el agua. Algunos testigos observaron al ser desde cerca. El capitán de un buque mercante llamado Solomon Allen declaró que, en agosto de 1817, su goleta atravesaba la bahía de Massachusetts a 10 millas de Gloucester, cuando la criatura emergió justo delante de la proa del barco a una distancia de no más de 20 metros. Allen describió que vio la cabeza con mucha claridad, un hocico alargado de unos 30 centímetros, ojos oscuros del tamaño de una taza de té y una boca que se abrió mostrando una hilera de dientes afilados. La piel de la cabeza parecía lisa, sin escamas, de color marrón oscuro. La criatura miró al barco durante unos segundos y luego se sumergió. Otro testigo, un pescador llamado Matthew Gaffney, contó que observó al ser desde una distancia de unos 15 metros desde su barco pesquero. Describió la espalda del ser, cubierta de algo parecido a verrugas o protuberancias de color marrón oscuro, que creaban una textura irregular. También señaló que cuando la criatura se movía, el agua a su alrededor se teñía de un color oscuro, como si la criatura secretara alguna sustancia, tal vez mucosidad o tinta. La comisión de la Sociedad Linneana intentó determinar la especie a la que pertenecía el ser. Se barajaron varias opciones: una anguila gigante, una especie desconocida de ballena, un tiburón, una serpiente grande. Pero ninguna de las especies conocidas se ajustaba a las descripciones. Las anguilas no alcanzan tales dimensiones y no tienen esa forma de cabeza. Las ballenas respiran por un espiráculo y tienen una forma corporal característica. Las tiburones se mueven horizontalmente, no verticalmente. Las serpientes no viven en el agua marina a tales profundidades. La comisión llegó a la conclusión de que, o bien los testigos habían observado una especie marina desconocida para la ciencia, o bien se había producido un error masivo de identificación de un animal conocido en condiciones inusuales de iluminación y agitación del mar. El informe oficial se redactó con cautela, sin conclusiones definitivas, pero contenía la recomendación de continuar las investigaciones e intentar obtener pruebas físicas, el cuerpo, los huesos o la piel del animal. No se obtuvieron pruebas físicas, a pesar de que las observaciones continuaron. En 1818 se registraron al menos 20 nuevos avistamientos y en 1819 otros 15. Nadie pudo capturar al animal ni siquiera fotografiarlo. La fotografía ya existía en aquella época, pero la calidad era baja, el tiempo de exposición era largo y era prácticamente imposible fotografiar un objeto en rápido movimiento desde un barco que se balanceaba. Encontré varios dibujos de la criatura realizados por artistas a partir de los testimonios de los testigos. Los dibujos databan de los años 1817-1819.
y se conservaban en diversos archivos. Todas las imágenes eran similares: un cuerpo largo y sinuoso, una serie de jorobas en el agua, una cabeza con un cuello largo elevada por encima de la superficie, ojos grandes y una boca abierta con dientes. Las observaciones continuaron a lo largo de todo el siglo XIX. Encontré menciones en periódicos de Boston, Gloucester y Salem, fechadas en 1827, 1835, 1843 y 1856. En todas las ocasiones, la serie de avistamientos tuvo lugar durante los meses de verano, normalmente entre agosto y septiembre, en las aguas que rodean Cape Ann y Gloucester. A finales del siglo XIX, el interés de la comunidad científica por estos informes se extinguió. La zoología como ciencia se desarrolló. Los sistemas de clasificación se hicieron más estrictos, y una criatura de la que no había pruebas físicas no encajaba en el panorama científico del mundo. Los testimonios de testigos oculares sin pruebas materiales se consideraron insuficientes. La serpiente marina de Gloucester pasó de la categoría de especie desconocida, posiblemente existente, a la de leyenda criptozoológica, folclore y alucinación colectiva. El último avistamiento documentado que pude encontrar data de 1914. El capitán de un barco pesquero informó que había visto una criatura larga y oscura con forma de serpiente a unas 8 millas al este de Gloucester. Después de eso, las menciones cesaron. O bien la criatura dejó de aparecer, o bien la gente dejó de informar de los avistamientos por miedo a las burlas. Pasé 2 años recopilando esta información, analizando documentos y entrevistando a los descendientes de los balleneros y pescadores de Gloucester. Elaboré una cronología detallada, un mapa de avistamientos y un análisis estadístico de las descripciones. Publiqué un artículo en la revista de la Sociedad Histórica en el que presenté pruebas documentales de avistamientos de un animal marino desconocido en las costas de Massachusetts entre 1639 y 1914. La reacción de la comunidad científica fue previsible. Los historiadores reconocieron el valor de los documentos como fuente de historia social que demostraba las creencias y la percepción de la naturaleza por parte de los colonos y los habitantes de Nueva Inglaterra. Sin embargo, se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que el animal descrito existiera realmente. Los biólogos señalaron la falta de pruebas físicas, restos o huesos. Señalaron problemas de reproducción. Si el animal existía, debía haber una población y no un solo ejemplar, por lo que debían encontrarse cadáveres arrastrados a la orilla. Se propusieron varias explicaciones. La más popular era que los testigos habían visto una cadena de delfines o cerdos marinos nadando en fila, lo que desde la distancia podía crear la ilusión de un solo animal largo con una serie de jorobas. Otra explicación: un pez cinturón gigante, una especie de pez de aguas profundas que alcanza una longitud de hasta 11 metros, tiene un cuerpo en forma de cinta y a veces sale a la superficie. La tercera: un calamar gigante que a veces aparece en aguas septentrionales. Pero ninguna de estas explicaciones coincidía con todos los detalles de las descripciones. Los delfines no levantan la cabeza muy por encima del agua, no tienen el cuello largo y no se mueven verticalmente. El pez faja tiene una forma de cabeza completamente diferente y no muestra los dientes. El calamar gigante tiene tentáculos que ninguno de los testigos mencionó. No soy zoólogo, no puedo afirmar que sé qué era esa criatura, pero como historiador que trabaja con fuentes primarias, puedo afirmar lo siguiente. Desde 1639 hasta principios del siglo XX, cientos de personas, entre ellas miembros cultos, sensatos y respetados de la sociedad, capitanes de barco, científicos, sacerdotes, jueces, informaron del avistamiento de un gran animal marino de especie desconocida en las aguas cercanas a Gloucester, Massachusetts.
Las descripciones fueron sorprendentemente coherentes a lo largo de casi 300 años, a pesar de que muchos testigos no podían tener conocimiento de los informes anteriores. Los documentos son auténticos. Los testigos son reales. Vieron algo en el agua. ¿Qué era exactamente? Sigue siendo un misterio. Quizás se trataba de una especie desconocida que desde entonces se ha extinguido o se ha trasladado a otras aguas. Quizás era la última población de algún animal relicto que sobrevivió a sus congéneres en las aguas aisladas del Atlántico Norte. Quizás se trataba de casos aislados de aparición de criaturas de aguas profundas que normalmente no suben a la superficie. El océano está menos explorado que la superficie de la Luna. Las profundidades de más de 1000 metros son prácticamente desconocidas. Cada año se descubren nuevas especies de animales marinos, entre ellos algunos de gran tamaño, como nuevas especies de ballenas, tiburones y peces de aguas profundas. En 2003 se descubrió el calamar megalodón, una especie de calamar gigante cuya existencia era desconocida para la ciencia. En 2012 se fotografió por primera vez un calamar gigante vivo en su hábitat natural, a una profundidad de unos 600 metros. ¿Qué más se esconde en las profundidades? ¿Qué criaturas viven allí, sin subir a la superficie lo suficiente como para caer en las redes de los pescadores o en el objetivo de las cámaras? El capitán James Hawkins escribió en su diario en 1639 que había visto una de las creaciones secretas de Dios en las profundidades del océano. Quizás tenía razón. Quizás en las frías aguas del Atlántico Norte, en las oscuras profundidades donde no llega la luz del sol, existe algo antiguo, desconocido, que evita el contacto con los humanos. Terminé mi investigación, publiqué los datos y volví a mi trabajo habitual. Pero a veces, especialmente en las noches de verano, cuando la niebla cubre la costa de Massachusetts, pienso en aquellos balleneros del siglo XVII que estaban en la cubierta del Misericordia de Dios, mirando a la niebla, donde se movía algo enorme, parecido a una serpiente, con ojos llenos de inteligencia. Pienso en lo que vieron y me pregunto, ¿desapareció para siempre o simplemente se volvió más cauteloso, se sumergió más profundamente, lejos de los ruidosos barcos, los sonares, las redes y las cámaras? Quizás siga ahí, en las profundidades, en la fría oscuridad, observando la superficie, donde antaño navegaban los barcos balleneros de madera y ahora pasan los petroleros de acero y los cruceros. Quizás, a veces, cuando las condiciones son adecuadas, niebla, aguas tranquilas, horas del amanecer, emerge, levanta la cabeza por encima de las olas y observa el mundo, que ha cambiado hasta quedar irreconocible en 400 años, y luego vuelve a sumergirse en las profundidades, en el misterio, en lo desconocido. La última vez que estuve en Gloucester fue hace 3 meses, en agosto de 2021. Fui por trabajo a revisar unos documentos en el archivo local. Pasé la noche en un hotel a la orilla del mar. Por la noche salí al muelle y contemplé el océano. La niebla descendía sobre el agua, reduciendo la visibilidad. El sol se ponía y el cielo se tiñaba de naranja y rosa. Era hermoso, tranquilo, apacible. Me quedé allí unos 20 minutos, observando el juego de luces sobre las olas. Entonces vi algo, en la niebla, a unos 100 metros de la orilla. Una forma oscura que se elevó por un instante sobre el agua, redondeada, como una joroba. Luego otra, un poco más lejos. Luego una tercera. 3 jorobas alineadas, moviéndose en la misma dirección, paralelas a la orilla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me quedé mirando fijamente la niebla, tratando de ver los detalles. Pero la niebla era demasiado espesa, la distancia demasiado grande, la luz demasiado tenue. Las jorobas se movían suavemente, metódicamente,
Desaparecían bajo el agua durante unos segundos y luego volvían a aparecer un poco más adelante. Luego se perdieron definitivamente en la niebla. Me quedé allí otros 10 minutos, esperando, con la esperanza de volver a verlos. Pero el océano estaba vacío. Solo olas, niebla, luz que se desvanecía. Quizás eran delfines, quizás eran porcos marinos, quizás eran troncos flotantes que creaban la ilusión de movimiento en el juego de las olas y la luz. Quizás, pero una parte de mí, la parte que leyó el diario de navegación del capitán James Hawkins, que estudió cientos de testimonios a lo largo de 3 siglos, que cree que el océano guarda secretos que desconocemos, esa parte sabe lo que vi. Vi lo mismo que vio Hawkins en 1639. Un misterio, un enigma, algo que no encaja en nuestros esquemas y clasificaciones, algo que existía antes que nosotros y que, tal vez, seguirá existiendo después de nosotros. La serpiente marina de Gloucester.